Cuando somos jóvenes, muchas cosas se nos hacen fáciles, travesuras y retos que no siempre terminan bien, y a pesar de ello, después forman parte de relatos, historias y risas, pero hay cosas que las almas en pena no pueden perdonar, y esta noche conocerás de lo que son capaces para exigir lo que les pertenece. ¿Están listos para esto? Me llamo Carlos Cárdenas. Quiero hacerles llegar esta historia que me marcó. Ocurrió en el 2010. Mis amigos y yo éramos fanáticos de las motocicletas. Veíamos por la televisión las propagandas de algunas deportivas último modelo que nos volvían locos. Miguel, mi mejor amigo, decía muy entusiasmado que él tendría suficiente dinero para comprarnos una para cada uno, pero bromeaba diciendo que teníamos que tenerle mucha paciencia. José le decía que con la panadería de su familia no sería suficiente, pero le deseaba suerte. Andrea era más amante de los autos y Cristina de ninguno de los dos. Lo de ella era que la llevaran en lo que sea, pero sin la necesidad de que ella condujera. Mis padres ya me habían mencionado que querían regalarme una, pero después de que me graduara del colegio, así que eso iba a tardar algo de tiempo. Algunas noches a la semana conversábamos sobre la idea de tener mucho dinero para no estar pidiéndole nada a nadie. Mis amigos proponían que todos estudiáramos administración de empresas para fundar en algún momento la nuestra. Otros, como Miguel y Andrea, decían que debíamos meternos en el negocio del trading, según ella, porque los videos de otras personas aseguraban lo ricos que se hicieron con eso. Yo le dije que tenía mis dudas al respecto, y que si en verdad diera dinero, no lo estarían diciendo por todos lados, y mucho menos vendiendo esos cursos. Los demás estuvieron de acuerdo conmigo, así que eso quedó completamente descartado. Fue entonces cuando llegó a nuestros oídos la noticia de que Víctor Reales, supuesto narco y habitante del pueblo, había fallecido. Para nadie era un secreto la gran cantidad de dinero que ese hombre manejaba. Al principio solo mencionamos lo afortunados que eran aquellos que iban a heredar su inmensa fortuna. La cosa fue que pronto llegó a nuestros oídos que la familia lo iba a enterrar con todas las joyas que él acostumbraba a ponerse, incluyendo anillos, cadenas, aretes y demás. Alguno que otro mencionó que en el ataúd pondrían el brazalete de oro con trozos de diamante con el que se le veía frecuentemente. Todo eso que escuchamos era realmente fascinante. Tener algo de aquella persona tan importante en el pueblo era fantástico, sin mencionar que nos acercaría a nuestro objetivo, nuestras anheladas motos. Fue Miguel quien propuso que podríamos revisar la tumba de Víctor Reales días después de su sepelio y tomar prestada toda la joyería. Al principio nos miramos las caras extrañados. Eso era algo que nunca habíamos hecho ni intentado hacer. Cuando Cristina afirmó estar de acuerdo con él, nos dio una extraña sensación de esperanza de tener éxito, y eso nos hizo aceptar. Asistimos al sepelio, adentrándonos entre la multitud con la esperanza de poder confirmar el rumor sobre las joyas que estarían en el ataúd. Nos tomó tiempo, pero casi llegando al cementerio, tuvimos la oportunidad de verlo y lo corroboramos. Era cierto. Cuando terminó y todos se fueron, nos quedamos observando la tumba. Se notaba lo reforzada que estaba. No cualquiera podría entrar por las joyas, así que teníamos que ingeniárnosla. José tenía herramientas de soldadura y herrería, y aunque el resto se podía hacer con martillo y cincel, sería muy ruidoso. Lo planeamos, y entonces nos reunimos una noche antes de hacerlo. Pensamos en las consecuencias de fallar y ser descubiertos. El problema no sería solo con las autoridades, sino también con la familia del poderoso y malvado hombre. Y ahora sí, nuestra vida correría peligro. Dejamos muy claro que era imposible fallar. No queríamos tener esa posibilidad en nuestra mente. Cristina nos alentaba diciendo que si esa idea llegó a nuestras mentes, era porque podíamos ejecutarla de una manera perfecta y eso haríamos.
Era buena para esos discursos que nos subían el ánimo. Nos conocía muy bien. La cosa es que esa misma noche les mencioné que ese tema del sepelio estaba un poco raro. Se notaba el dinero que se le invirtió a la tumba, pero no al ataúd. Era tan sencillo y minimalista. Además, lo enterraron en una zona del cementerio muy cerca de las personas humildes. En el pueblo los que más dinero tenían eran dueños de un terreno especial para enterrar a sus seres queridos, pero ese no era el caso de don Víctor. La primera en hablar después de mí fue Andrea, protestando que yo veía cosas donde no las había. Su argumento se basó en que don Víctor nació y creció siendo pobre, y por eso su familia no quiso hacer algo tan extravagante sin importar la cantidad de dinero que tuvieran. Le di la razón porque en parte sí la tenía, pero no me sacaba de la cabeza que todo eso estaba muy raro. Además, no descarté que tal vez no éramos los únicos con la idea de tomar las joyas, y mencioné que se debía hacer lo más rápido posible. Para ellos mi preocupación era muy exagerada, y alegaban a que todo iba a salir perfecto y sin fallas. Eso no era lo que yo pensaba. El relajo en ellos me ponía los pelos de punta. Sentía que no le estaban dando la importancia necesaria al asunto y se concentraban en pensar en lo que harían con el dinero una vez que lo tuvieran en sus manos. Porque el plan era vender toda la joyería para no dejar rastro ni evidencia de que estuvieron en nuestras manos. Con toda esa inseguridad me despedí de ellos y nos fuimos cada uno a nuestras casas. Seguía sin estar seguro de llevar eso a cabo. En realidad, quería quedarme en mi cuarto olvidando todo el dinero que podía tener en mis manos. Sentía que era mucho lo que se estaba poniendo en riesgo. Pero también tenía claro que mis amigos no me harían caso. Lo planeamos tan cuidadosamente que el verdadero pecado hubiese sido no llevarlo a cabo. Al final decidí ser parte de todo eso, y mis inseguridades me las guardé. Contarlas pudo haber provocado el fracaso de esa operación, y ese lujo no nos lo podíamos dar. De fallar, solo hubiéramos tenido dos opciones: la cárcel o partir al otro mundo, y yo no prefería ninguna de las dos. Era la 1 de la madrugada. Nos escabullimos para entrar al cementerio sin que nadie se diera cuenta. Cristina se encargó del velador que ahí cuidaba, hablándole y coqueteándole hasta que logró llevárselo al otro lado del panteón, donde no lograra escuchar el sonido que hacía José cortando las láminas de metal para desprenderlas de la tumba y poder acceder al ataúd. Después de hacerlo, debíamos tumbar un pequeño muro que nos permitiría sacarlo. Partir el cristal que daba directamente con el cajón era imposible. Al parecer estaba blindado. Era un poco exagerado tener semejante cristal en una tumba, pero eso solo dejaba en claro que las joyas seguían ahí. Y el error de esa gente fue no reforzar la lámina de metal que no le costó tanto a mi amigo desprender. Sacamos el ataúd y tuvimos que romper más de 3 candados para poder abrirlo. Al hacerlo, vimos todas esas joyas relucientes y quedamos anonadados. Nunca había tenido semejantes artículos valiosos en mi mano. También agarramos las que el cuerpo tenía y se las arrancamos. Cuando estábamos a punto de irnos, Andrea mencionó los anillos que tenía don Víctor en los dedos. Eran 5 en total, pero sacárselos iba a ser complicado. Si las cadenas de su cuello nos dieron problemas, esos nos darían aún más. La cosa fue que José y Miguel pensaron igual que ella, y nos los llevamos con todo y carne para poder sacarlos después. Pero al hacerlo, notamos que estos estaban mojados o humedecidos por líquido transparente. Fue Miguel quien nos dijo que eso debía ser el sudor de los muertos. Nada a lo que le debíamos prestar atención. Nos hicimos con los anillos y pusimos todo en su lugar. No había remedio con los dedos, pero ahí adentro se los dejamos. Metimos todo en 2 bolsos diferentes y nos marchamos. José y Andrea se los llevaron mientras Miguel y yo esperábamos a Cristina afuera del cementerio. Llegó media hora después y bromeamos preguntándole si se había metido tanto en su papel que terminó conquistando al velador. No le hizo gracia, pero al parecer sí.
Enseguida nos fuimos de ahí para reunirnos con los demás. Nos juntamos en casa de Miguel ya que sus padres no estaban. Ahí sacamos todo y lo pusimos en la alfombra de la sala para después tirarnos en el piso y ver esa gran cantidad de oro, diamantes y plata. Los 5 anillos cayeron apartados y entonces Cristina preguntó por qué esos no los tocábamos. Fue Andrea quien le respondió que esos había que limpiarlos rapidito, porque tenían un poco de carne y un líquido extraño impregnado en el metal. Yo agarré uno, y ese líquido hizo contacto con mi piel. Me asqué y lo solté rápidamente. Los demás se burlaron diciendo que era delicado y no aguantaba nada, y entonces a modo de reto, agarraron cada uno un anillo y se lo pusieron sin importarles nada. Cristina fue la única que no se lo puso. Le preguntaron por qué y le dijeron que no fuera cobarde. Ella mencionó que no se trataba de ser valiente o no, sino que su familia tenía la creencia de que el sudor de un muerto es algo que no se debe tocar por nada del mundo, porque entonces este vendrá a atormentar a todo aquel que haya hecho contacto con el líquido. Todos nos burlamos, pero yo me quedé mirándola fijamente. Se notaba que no estaba mintiendo para nada. De su boca salía la verdad y los demás no eran conscientes de eso. La defendí y les dije que la dejaran en paz, que simplemente no le diéramos un anillo y listo. Andrea los agarró y se marchó al baño, diciendo que los iba a lavar muy bien para que dejáramos ese tema en el pasado. Miguel y José se pusieron a ordenar las joyas para comenzar a repartirlas entre los 5. Yo me acerqué a Cristina y le pregunté qué tan cierto era eso que acababa de decir. No se molestó, de hecho, comenzó a contarme, y para eso tuvimos que apartarnos para que no nos interrumpieran con sus bromas. Mi amiga me explicó que sí, todo lo que dijo era cierto, pero temía que no le diéramos suficiente importancia. Según ella, tarde o temprano el espectro de Víctor Reales aparecería para atormentarnos y, si era su deseo, llevarse también nuestras almas. Es por eso por lo que confesó que no pretendía tocar los anillos y desistió de quedarse con alguna de las joyas. Yo le dije que eso no era justo porque ella ayudó mucho para tomarlas. Insistió diciendo que de todos modos ese dinero no lo iba a disfrutar, ya que el sudor debía estar en todas ellas y tal vez lavarlas no serviría de nada. Me puse a pensar detenidamente y entonces me di cuenta de que ella no había tocado ni una sola joya, ni siquiera cuando las tiramos todas en la alfombra de la sala, lo que quería decir que, si estaba diciendo la verdad, eso que vendría por nosotros, no voltearía a mirarla a ella porque su única deuda fue distraer al velador. Y eso no tenía prácticamente nada que ver con todo lo demás. Ella no tenía relación con las joyas salvo su presencia. Si el problema lo hubiésemos tenido con la ley o con la familia de Víctor, ella no se salvaba. Pero en el tema paranormal, era inocente ante los ojos de quién sabe quién. Andrea llegó en ese momento con los anillos y entonces comenzamos a repartirnos todo. Mis amigos se disgustaron ante la decisión de Cristina de no recibir ninguna joya, pero al final pensaron que eso solo significaba más para los demás. Yo no protesté, pero sí acepté mi parte. Quería aquella moto sin lugar a duda, pero las palabras de mi amiga me perturbaban. En ningún momento pasó por mi mente la posibilidad de que estuviese mintiendo. Si ese fuese el caso, se habría llevado su parte de las joyas, pero no fue así. Miguel me dio un pequeño bolso donde meter mi parte y poder irme a casa sin que nadie viera lo que ahí llevaba. Me despedí de todos y me fui. En casa medité todo lo que había pasado. Era una ofensa a alguien que descansaba en paz, pero no puedo negar que encontré consuelo en lo que significaba tener todas esas joyas en mis manos. Al día siguiente, se esparció por todo el pueblo la noticia de lo que hicimos a la tumba de don Víctor. Obviamente nadie sabía que fuimos nosotros, pero todo estaba revuelto. La policía intervino y entonces la familia del difunto comenzó a ofrecer recompensas por los responsables.
El miedo comenzó a invadirme. Si nos descubrían íbamos a pisar un cementerio antes que una cárcel, y eso ya estaba más que claro. Nos reunimos por la tarde, pero entonces comenzaron las preguntas. Esa vez ni Andrea ni Cristina llegaron para verse con nosotros. Las llamamos pero no contestaban. El ambiente se tornó tenso y mis amigos comenzaron a pensar que ellas iban a delatarnos para quedarse con la recompensa que estaban ofreciendo por entregarnos. Yo los calmaba diciéndoles que ellas dos también estaban involucradas, así que si nos hundíamos, entonces caerían con nosotros. La que llegó al final fue Cristina, pero ni siquiera ella sabía dónde estaba Andrea. Dejamos en claro que no se podía mencionar el tema de las joyas por nada del mundo. Y José, al ser el mayor, iba a ser el encargado de llevarse todo a una ciudad un poco lejana para vender lo que pudiera. Así, solo regresaría con el dinero, y el rastro de lo que hicimos sería borrado. Estuvimos de acuerdo, pero de todos modos, faltaba nuestra amiga para acordar que por la mañana tendríamos que volver a vernos para darle todas las joyas. Esperamos una hora ahí, pero ella nunca apareció. Al final nos fuimos a nuestras casas, ya que la policía estaba alertando que era mejor no estar por las calles después de las 7 de la noche. Todo eso debido a que la familia y socios de don Víctor Reales dejaron en claro que harían lo que fuera para dar con los responsables de las joyas. En mi casa, se me hizo raro que no pudiera conciliar el sueño. Me sentí muy cansado, pero no me dormía. Ya era medianoche y yo seguía en ese estado. Decidí bajar a beber agua, pero al llegar al pie de las escaleras para descender por los peldaños, vi del otro extremo una sombra que me esperaba. Era un hombre, pero completamente oscuro, como si de una silueta se tratara. Me miró por casi un minuto y entonces se marchó caminando hacia la cocina hasta que lo perdí de vista. Consideré el regresar a mi cuarto y encerrarme, pero volteé a mirar por el pasillo y entonces vi a la misma sombra en el fondo. No lo pensé dos veces y bajé las escaleras lo más rápido que pude. Me quedé en la sala por un buen rato y en vista de que nada pasaba, fui a la cocina. Bebí agua con miedo y mis piernas temblaban con cada paso que daba. Subí los escalones que conducían al segundo piso. La sombra se esfumó sin dejar rastro. Corrí hacia la puerta de mi cuarto. Entré y cerré con llave. Me llevé la sorpresa de que sobre mi cama estaba un bolso. Me acerqué y lo abrí. Era una parte de las joyas con una nota que decía que eso era lo que faltaba. No entendí nada. Las ventanas de mi cuarto estaban cerradas y aseguradas. Alguien debió entrar para dejar eso y solo podía pensar en aquella sombra. Lo puse al lado del que tenía mi parte y ambos los escondí. Por la mañana nos reunimos en el parque y llevé los dos bolsos. Andrea seguía sin aparecer, pero nos dimos cuenta de que esas joyas que aparecieron en mi cuarto correspondían a su parte. En ese momento les conté a todos lo que pasó por la noche. Y confesaron que ellos tuvieron episodios similares con la misma sombra. Todos miramos a Cristina y entonces nos dimos cuenta de que tuvo razón todo el tiempo. El sudor del muerto abrió la puerta para que el alma de don Víctor Reales nos persiguiera. Tal y como lo sospechábamos, a ella no se le apareció nada. Estaba libre. José, por otro lado, dijo que no iba a desistir de la idea de venderlo todo. Era la única manera de deshacernos de lo que también representaba nuestra sentencia. Si esas joyas eran encontradas en nuestro poder, entonces nuestros días estaban contados. No supe qué pensar, pero al final le di mi bolso a José junto con el otro. Y así vimos a nuestro amigo subir a un autobús asegurando que regresaría por la noche con el dinero de todo lo vendido. No sé por qué, pero les oculté a todos ellos que el anillo que me correspondía lo saqué y lo conservé. Cuando nos despedimos se lo mencioné a Cristina y ella dijo que si las cosas se salían de control, ese anillo podía servirme de algo para salvarme. Me aconsejó que por nada del mundo debía venderlo o extraviarlo y todo lo que pude hacer fue asentir.
Al mediodía la familia de Andrea hizo oficial su desaparición, pues llevaban más de 24 horas sin saber nada de ella. Quedamos impactados ante el suceso. Y lo peor es que no sabíamos absolutamente nada. Pronto se comenzó a esparcir el rumor de que todo eso era obra de la familia de don Víctor Reales, que comenzó a sospechar que nuestra amiga estaba implicada en las joyas según ellos. No demoraron en pronunciarse y decir que no tenían nada que ver en la desaparición y que ni siquiera ellos tenían todavía la identidad de algún sospechoso del robo. Lo medité en casa y consideré que tal vez decían la verdad. De haberla descubierto entonces, habríamos caído todos. Pero no, algo estaba pasando. Me volví a reunir con Cristina y le expresé mi preocupación por el tema. Ella dijo que tenía la certeza de que todo eso era por el sudor del muerto. Y Andrea, al ser una de las más ambiciosas en el tema, fue la primera en desaparecer. De ese modo solo quedaba una siguiente incógnita por resolver, y esa era saber quién iba a ser el siguiente. De todos modos, la búsqueda de Andrea no duró mucho. Su cuerpo fue encontrado al lado de la tumba de don Víctor Reales. Las autoridades comenzaron una investigación en contra de la familia. Quedamos impresionados con lo que sucedía y entonces Miguel comenzó a decir que él prefería entregarse antes de que algo como lo que le pasó a ella le sucediera. Lo tranquilicé y le dije que lo pensara bien. De todos modos, no podíamos descartar que tal vez la familia de don Víctor sí estaba detrás de todo eso y nosotros echándole la culpa al espectro de don Víctor. Lo meditó por un rato y entonces decidió que lo mejor era seguir manteniendo el secreto, esperar a José con el dinero y entonces hacer un juramento de no mencionar nada. Cristina no dejaba de llorar la partida de Andrea. Sin duda era algo que pudimos haber evitado. Era cierto que fue la peor idea que se nos pudo ocurrir. Cuando regresé a casa, mis padres comenzaron a interrogarme, en vista de que Andrea era una de mis amigas más cercanas. Pensaron que tal vez yo tuve algo que ver con las joyas. Negué todo y les dije que nunca me atrevería a hacer una cosa de esas. Al final los convencí, pero sin duda le habían atinado. Recuerdo que antes de despedirme de Cristina, ella me aconsejó que si quería tener algo de paz, debía devolver la joya que me hizo tocar el sudor de ese muerto y disculparme. Me sentí aliviado de haber decidido conservar ese anillo, y entonces tomé la decisión de esperar un día más para ir a devolverlo a la tumba. La cosa es que esas fueron las últimas palabras que escuché de ella, porque fue encontrada sin existencia en su habitación. Esa noche, llegó José de la ciudad a la que había ido a vender las joyas. Nos dejó un mensaje de texto confirmándonos que logró vender absolutamente todo. Se le notaba lo feliz que estaba a pesar de la partida de 2 de nuestras amigas. Pero tal y como Cristina lo dijo, ese dinero no sería disfrutado. En la madrugada, José fue encontrado en la puerta de su casa. 2 hombres descargaron su proveedor por la espalda, dejándolo sin posibilidad de correr. La policía los atrapó y estos confesaron que a mi amigo no lo conocían y que cuando lo vieron llegando a su casa, algo tomó el control de sus cuerpos y mentes y los obligó. Esa declaración no le sirvió de nada y comenzaron un proceso en su contra que nunca pudo finalizar. Partieron esa misma noche en las celdas de la jefatura de policía del pueblo, aparentemente por un fuerte susto que detuvo sus latidos. Nada tenía sentido. El dinero fue confiscado por la policía y la gente seguía diciendo que eso era obra de la familia de don Víctor Reales. Miguel comenzó a pensar lo mismo, pero yo no. Sabía que todo eso debía ser obra del dueño de aquellas joyas. La cosa es que me quedé esperando sucesos paranormales como en las películas, y la realidad que estaba viviendo era otra. No se movían sillas ni muebles en mi casa, las cosas no salían volando por los aires ni mucho menos escuchaba voces. Así me imaginé que pasaría y estaba completamente equivocado. Eso no era una película, sino la vida real. Las cosas que pasaban estaban predestinadas a acabar con todos los involucrados.
pero no tenía sentido el que Cristina partiera. Ella no tocó nada. Por la mañana me llegó la noticia de que Miguel caminó en medio de la carretera por la madrugada y un tráiler que estaba pasando no lo vio. Mi amigo quedó irreconocible, pero esa vez hubo una nota, una que afirmaba que él sí tuvo algo que ver con las joyas de la tumba. La gente comenzó a relacionar una cosa con otra, pero nadie me miró como sospechoso de nada. En verdad esperaba que lo hicieran, pero de nuevo estaba equivocado. Por la madrugada, decidí ir a la tumba de don Víctor y devolverle el anillo. La cosa es que cuando entré al cementerio, algo cambió. Me desorienté y no sabía ni dónde estaba la tumba ni la salida. Era algo increíble. Me encontraba perdido y caminar en línea recta no resultaba porque sentía que el camino no tenía final y me mareaba tanto que terminaba de rodillas en el piso. En ese momento me encontré con un hombre que vestía un traje completamente negro. Alcé la mirada y entonces lo vi. Era don Víctor Reales, con la mano extendida hacia mí. Me estaba pidiendo el anillo que traía en mi bolso. Lo saqué y se lo entregué. Creí que era un espectro, pero no. Él mismo me confesó que era el verdadero y que en la tumba no estaba su cuerpo, sino el de un brujo muy parecido a él, que le dijo que cuando partiera lo hiciera pasar por él para entregar al innombrable las almas de los que se atrevieran a ir por las joyas. Perdí a mis amigos, pero hasta la fecha sigo preguntándome por qué se llevaron a Cristina, si ella no tocó nada esa noche. Amigos, muchas gracias por acompañarme en los relatos de esta noche. No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola de las historias de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario. Y si las historias de terror son de tu agrado, no olvides compartirme con todos tus amigos. Eso nos ayudaría mucho. Los saludos de esta semana son para nuestros amigos de Guanajuato, San Luis Potosí, Hermosillo, Puebla, Orizaba, Jalapa, Santiago de Querétaro, Morelia, Tapalpa, Colima, Tequila, Zacatecas, Parras de la Fuente, Monterrey, Monclova, Reynosa, Matamoros, Acapulco, Taxco y Cuernavaca. Que tengan todos una linda noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.